Él dijo llamarse Héctor Ramírez, tenía 61 años, y aquel día en el aeropuerto de Barajas comenzó el capítulo más doloroso de su vida. Nunca pensó que su propio hijo sería capaz de dejarlo solo allí, como si fuera un estorbo, y mucho menos que culparía a su propio padre por eso. Apenas habían pasado 10 minutos desde que el avión aterrizó. Héctor miraba alrededor con la esperanza de que su hijo apareciera entre la multitud. Pero no había rastro de él. No había mensaje, ni llamada, ni señal alguna de que estuviera de camino. Parecía un silencio calculado. En su mano llevaba una pequeña maleta azul. Todo lo que traía desde Valencia cabía allí. Era un viaje sencillo para visitar a su hijo, Mateo. Mateo tenía 35 años y siempre había sido distante, pero Héctor nunca imaginó que llegaría a un nivel así de frialdad. Cuando al fin decidió llamarlo, escuchó el tono varias veces. Luego, la voz de su hijo entró con una impaciencia que Héctor sintió como un golpe. «Papá, ya te dije que llegaras tú solo. No puedo estar pendiente de todo. Si te perdiste, es tu culpa». Héctor se quedó mudo. No había recibido jamás una respuesta tan dura. Trataba de comprender si había escuchado bien. «Mateo, solo te pedí que me indicaras dónde encontrarte», respondió con voz suave, intentando evitar un conflicto. «Pues lee los carteles. No es tan difícil. Mira, tengo cosas que hacer. Ven cuando puedas». Y colgó sin esperar respuesta. Héctor quedó con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío que le oprimía el pecho. Aquella no era solo una falta de paciencia, era rechazo. Lo que Héctor no sabía en ese momento era que ese sería apenas el inicio. Lo que ocurrió después cambiaría todo para siempre. Se acercó a un banco cercano y se sentó. Observaba cómo otros pasajeros eran recibidos con abrazos, risas y besos. Él, en cambio, parecía invisible. Un hombre mayor que solo quería pasar unos días con el hijo al que había dedicado toda su vida. Mientras esperaba, recordó los años en que Mateo era un niño tímido, que siempre corría a esconderse detrás de él cuando algo lo asustaba. Recordó cómo lo llevaba al colegio, cómo hacía turnos dobles para comprarle libros, cómo se desvivía por darle lo que él nunca tuvo. Pero también recordó los silencios, las veces que Mateo evitaba mirarlo, las respuestas cortas, la frialdad que crecía sin explicación. Héctor nunca entendió que había cambiado, y aunque intentó preguntarle muchas veces, Mateo siempre decía que estaba ocupado. Cansado de esperar, Héctor decidió caminar lentamente hacia la salida del aeropuerto, arrastrando su maleta con pasos pesados. Afuera, el aire frío de Madrid le golpeó el rostro. Miró alrededor sin encontrar el coche de su hijo. Nada. Volvió a llamar. Esta vez Mateo no atendió. Dejó que sonara hasta que la llamada se cortó sola. Héctor pensó que quizá estaba exagerando, que quizá Mateo estaba realmente ocupado. Intentó mantenerse positivo. Lo que no sabía era que su hijo sí estaba en el aeropuerto. Simplemente había decidido no salir a recibirlo. A metros de allí, Mateo miraba a su padre desde el coche con expresión tensa, como si el simple hecho de verlo le incomodara. «Siempre igual, papá. Siempre necesitando ayuda», murmuró para sí mismo, apretando el volante. Pero Héctor, ignorante de aquella mirada distante, se dispuso a buscar un taxi. No quería molestarlo más. Justo cuando levantó el brazo para llamar a uno, su teléfono sonó. Era un mensaje de Mateo. «Te veo en casa. Llega cuando puedas». Héctor suspiró. No era lo que esperaba, pero al menos ya tenía un destino. Subió al taxi con silencio resignado. Durante el trayecto miró por la ventana, pensando en cómo había llegado a ese punto con su propio hijo. Recordó la última conversación que tuvieron meses atrás, cuando Mateo le dijo que no tenía tiempo para visitas inesperadas. Esta vez, sin embargo, Héctor había avisado con semanas de anticipación. Aún así, la frialdad se mantenía. Lo que Mateo no imaginaba era que su padre llevaba un sobre dentro de su maleta.
un sobre que cambiaría para siempre la relación entre ellos. Pero en ese momento, Héctor no pensaba en revelaciones. Solo quería entender en qué momento había perdido a su hijo. Cuando el taxi llegó al barrio de Mateo, Héctor sintió un ligero temblor en las manos. No sabía qué lo esperaba allí. Se bajó despacio y caminó hasta el portal. El edificio era moderno, silencioso, nada que ver con su sencilla casa en Valencia. Tocó el timbre. Pasaron largos segundos antes de que Mateo abriera la puerta del piso. «¿Tardaste tanto para esto?», dijo el hijo sin ocultar su molestia. Ni un abrazo, ni un gesto de alegría. Héctor bajó la mirada. «Lo siento, hijo, el aeropuerto estaba lleno y no sabía bien a dónde ir». Mateo suspiró con fastidio. «Pasa, pero por favor, no empieces con tus dramas». Héctor entró, sintiendo un peso en el pecho más grande que su maleta. No sabía que aquel sería solo el primer golpe del día. Aún faltaba mucho para que entendiera la verdadera razón por la que su hijo lo trataba con tanto desprecio. El apartamento de Mateo estaba impecablemente ordenado, casi aséptico, como si nada allí admitiera la presencia de un hombre mayor con una maleta gastada. Héctor se movió con cautela, temiendo tocar algo fuera de lugar. Observaba cada detalle, intentando encontrar rastros de su hijo. Pero lo que encontró fue distancia, una distancia fría que se colaba entre cada mueble y cada palabra que Mateo pronunciaba. «Puedes dejar la maleta ahí, pero que no estorbe», dijo Mateo, señalando un rincón como si fuera una orden. Héctor dejó la maleta despacio, cuidando que no hiciera ruido. Sentía que cualquier gesto podía incomodar a su hijo. «¿Cómo has estado, Mateo?», preguntó con una voz frágil, esperando quizá una chispa de humanidad. «Bien, ocupado, muy ocupado, demasiado para estar pendiente de cosas que no son urgentes». Héctor asintió. Siempre había sido así últimamente, como si todo lo que él necesitaba fuera un estorbo más en la agenda de su hijo. En ese momento, desde una de las habitaciones salió una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido en una trenza. «Ah, hola», dijo ella, algo sorprendida al ver a Héctor. «Soy Clara». Héctor sonrió con timidez. «Mucho gusto, Clara. Soy el padre de Mateo». Su voz sonó suave, casi temerosa. Ella extendió una mano cordial, aunque en sus ojos había un brillo incómodo, como si aquella visita no se hubiera discutido con anticipación. Mateo cruzó los brazos. «No te quedes ahí parado, papá. Siéntate un momento». Héctor se sentó en el sofá con cautela. Clara se acomodó en una silla cercana. Mateo se mantuvo de pie, como si la conversación fuera un trámite. «Mateo no me dijo que vivías con él», comentó Héctor con una sonrisa amable, intentando sonar natural. Clara bajó la mirada. Mateo intervino antes de que ella respondiera. «No es algo que deba explicarse a cada momento». El silencio que siguió fue pesado, casi palpable. Héctor sintió que cada palabra suya era un riesgo. «Bueno, hijo, vine porque quería verte. Han pasado muchos meses». Su voz tenía un matiz de esperanza infantil. Mateo exhaló con fastidio. «Papá, estoy en una etapa complicada, mucho trabajo, muchos proyectos. No puedo estar pendiente de ti». Clara observó a Mateo con una expresión que Héctor no entendió. Era como si ella tampoco estuviera cómoda con aquella dureza. «Solo estaré unos días», dijo Héctor, intentando no molestar. «No quiero ser una carga para nadie». Mateo respondió sin mirarlo. «Pues no lo seas». Y esas 3 palabras cayeron como piedras en el pecho de su padre. Héctor tragó saliva. No entendía cómo habían llegado a ese punto. Había criado a su hijo con amor, con sacrificios, con desvelos. Clara se levantó. «Voy a preparar algo de té». Parecía buscar una forma de suavizar el ambiente. Mateo, en cambio, se sentó frente a su padre con una expresión fría. «Papá, ¿trajiste lo que te pedí?». Héctor parpadeó. «¿Lo que me pediste? No estoy seguro de entender». «El dinero, papá». Mateo lo dijo sin rodeos. «Te lo pedí hace semanas. ¿Lo trajiste o no?». Héctor sintió como algo se rompía por dentro, no por la petición, sino por la forma, por la impaciencia, por el tono. «Mateo».
Ese dinero era para tus estudios. Yo te lo di hace años, ya no tengo ahorros. Siempre igual, murmuró Mateo, levantándose bruscamente. Siempre diciendo que no tienes nada. Mateo, no es que diga, es que es la verdad, dijo Héctor con voz temblorosa. Pero vine para hablar, no para discutir. Clara regresó con las tazas. Observó a los dos hombres en silencio, percibiendo la tensión acumulada. ¿Todo bien?, preguntó con cautela, aunque la respuesta era evidente. Mateo tomó una taza sin agradecer. Sí, solo estamos aclarando unos temas familiares. Héctor sonrió débilmente hacia Clara, intentando demostrar que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. Mateo, vine porque... comenzó a decir, pero su hijo lo interrumpió. Si viniste para pedirme ayuda, te advierto que no puedo darte nada. Estoy hasta arriba de gastos. Héctor abrió los ojos sorprendido. ¿Pedirte ayuda? Hijo, yo no vine a pedir nada. Clara frunció el ceño. Mateo, creo que estás siendo un poco duro. Tu padre acaba de llegar. Mateo la ignoró. Mira, papá, si no trajiste el dinero, no sé para qué viniste. Tengo demasiadas cosas encima. Héctor bajó la mirada. Nunca imaginó que aquellas palabras saldrían de la boca del niño al que sostuvo cuando dio sus primeros pasos. Mateo, vine porque pensé que querías verme, porque somos familia, dijo con una voz casi inaudible. Mateo resopló. La familia no paga las facturas, papá. Clara dejó la taza en la mesa con un golpe que sorprendió a ambos. Basta, Mateo, no tienes derecho a hablarle así. Mateo la miró con dureza. Este asunto no te concierne. Claro que me concierne, dijo Clara respirando hondo. Porque yo he visto cómo te comportas con tu padre, y no es normal. Héctor sintió un nudo en la garganta. Una desconocida defendía su dignidad más que su propio hijo. Voy a salir un momento a caminar, dijo Héctor, poniéndose de pie con lentitud. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Clara lo acompañó hasta la puerta. Lo siento mucho, de verdad. Mateo no es así con todo el mundo. Héctor sonrió con tristeza. No te preocupes, hija, no es tu culpa. Cuando salió al pasillo, sintió que su corazón cargaba con años enteros de incomprensión, y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Héctor bajó las escaleras del edificio con pasos lentos, sintiendo que cada piso que descendía lo alejaba más de su propio hijo. El aire frío del atardecer lo recibió con una bofetada suave. Caminó sin rumbo, dejándose llevar por las calles del barrio. No sabía cuánto tiempo estuvo caminando. Solo sabía que necesitaba pensar, ordenar ideas, intentar entender qué había fallado. Mientras avanzaba, recordó el sobre dentro de su maleta. Aquel sobre que llevaba semanas debatiéndose entre entregar o no. Pero en ese momento, con el corazón tan pesado, sintió que quizá Mateo no merecía lo que estaba dentro de él. No todavía. Héctor se sentó en un banco junto a una pequeña plaza. Observó a los niños jugar, a los padres reír y a las familias moverse en armonía. La escena contrastaba dolorosamente con su propia realidad. Él había criado solo a Mateo durante años, pero parecía que todo ese esfuerzo había sido olvidado. «¿Qué hice mal?», murmuró para sí mismo, apoyando los codos en las rodillas. No esperaba una respuesta, solo necesitaba soltar la pregunta. Su teléfono vibró. Era Clara. Dudó un momento antes de contestar. «Héctor, está bien. Mateo salió bastante alterado después de que te fuiste». «Estoy bien, hija. Solo necesitaba caminar un rato». Su voz era calmada, pero por dentro se sentía fracturado. «Volveré en un rato», añadió. Clara guardó silencio unos segundos antes de responder. «Yo estaré aquí. Si necesitas hablar, estoy para escucharte». Su tono era sincero, cálido, algo que Héctor no recibía desde hacía demasiado tiempo. Colgó y respiró hondo. La amabilidad de Clara le recordaba que aún existía gente que sabía tratar a los demás con dignidad. Al cabo de un rato, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, Héctor decidió regresar al edificio. Al entrar al portal, escuchó voces provenientes del piso de Mateo,
voces alteradas, voces que no esperaba oír. Subió con cautela y al llegar al rellano distinguió claramente la discusión. Mateo y Clara peleaban a gritos. «No entiendo por qué lo tratas así», decía Clara con voz tensa. «Es tu padre, Mateo, tu padre». «No empieces tú también», respondió él. «¿Sabes lo que tuve que aguantar de niño? ¿Sabes lo que era vivir con él?» Héctor se quedó paralizado en el pasillo, con la mano temblando sobre la barandilla. No conocía esa versión de la historia. «Lo único que sé», replicó Clara, «es que él siempre habla de ti con cariño. Y tú solo ves defectos que no sé si siquiera existen». Mateo resopló. «Tú no estabas ahí, Clara, no sabes nada». Sus palabras estaban cargadas de una rabia antigua. «Entonces explícame», insistió ella. «Explícame qué te hizo tu padre para que lo trates como si fuera un desconocido». Hubo un largo silencio. Héctor contuvo la respiración, sin saber si debía entrar o marcharse. Finalmente Mateo habló. «Me dejó solo cuando más lo necesitaba». Las palabras cayeron sobre Héctor como un golpe. No entendía a qué se refería. Él jamás había abandonado a su hijo. «Cuando mamá murió», continuó Mateo, «él desapareció emocionalmente. Estaba ahí físicamente, pero no conmigo». Héctor cerró los ojos. El recuerdo era un cuchillo que nunca dejó de doler. La muerte de Laura había sido el quiebre de su vida entera. «Me dejaste criarme solo», acusó Mateo. «Yo hacía mis tareas solo, me dormía solo, lloraba solo. Tú estabas ido». Clara respondió con suavidad. «Mateo, él también perdió a alguien. Tal vez no fue capaz de manejarlo». «Eso no es excusa», gruñó Mateo. «Un padre no puede quebrarse, no puede». En ese instante, las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por las mejillas de Héctor. Nadie sabía que estaba allí. «Yo era un niño», continuó Mateo, «y él estaba perdido. Nunca volvió a ser el mismo». Clara habló con un tono más firme. «Y tú creciste creyendo que eso fue abandono, pero él hizo todo lo posible, Mateo». «¿Todo lo posible? ¿De verdad? ¿Llamas lo posible a dejar a un niño con una tristeza que no entendía?» Héctor sintió que ya no podía seguir escuchando desde afuera. Tenía que entrar, tenía que enfrentar aquel dolor. Respiró hondo, secó sus mejillas y tocó la puerta. Clara abrió, sorprendida por la expresión devastada del hombre. «Yo escuché todo», dijo Héctor con voz quebrada, «y creo que es hora de hablar, los tres». Mateo lo miró con una mezcla de furia y vergüenza, como si hubiera sido descubierto en un acto que no quería admitir. «Entra», dijo finalmente sin emoción, aunque sus ojos revelaban una tormenta interna que había esperado años para estallar. Héctor entró con paso lento. Clara cerró la puerta tras él. El ambiente estaba cargado, casi eléctrico. «No sabía que te sentías así», comenzó Héctor, mirando directamente a su hijo. «No sabía que creías que te abandoné». Mateo apretó los puños. «No lo creía, lo viví». Héctor tragó saliva. «Cuando tu madre murió, yo también morí un poco. Y sí, me perdí, me hundí. No supe cómo sostenerte. Pero siempre estuve allí, Mateo, siempre, aunque no supiera cómo demostrarlo». Clara se sentó a un lado, observando, sabiendo que esa conversación era un desgarro necesario. Mateo lo miró fijamente. «Nunca me abrazaste, papá. Nunca me dijiste que todo estaría bien. Nunca me preguntaste cómo estaba». Héctor sintió un temblor en la mandíbula. «Porque tenía miedo de romperme frente a ti, de que me vieras débil». «Los padres no pueden permitirse eso», respondió Mateo levantando la voz. «Yo era un niño. Necesitaba a alguien fuerte». Héctor negó con la cabeza. «No, hijo. Los padres también son humanos. Y yo era un hombre roto». El silencio cayó sobre los tres como una manta pesada. Nadie sabía qué decir después de semejante confesión. Lo que ninguno de ellos sabía era que la conversación estaba a punto de llegar a un punto aún más doloroso, porque Mateo tenía otra herida guardada, una que nunca había mencionado y que estaba a punto de salir a la luz. Héctor respiró hondo. «Mateo, hay algo más que necesito decirte, algo que nunca te dije».
Mateo frunció el ceño. ¿Qué cosa? Héctor apretó los labios. Su voz era apenas un susurro. No fuiste tú a quien quise proteger cuando me alejé. Fue a mí mismo. Mateo abrió los ojos sorprendido, pero antes de que pudiera responder, un golpe sonó en la puerta. Los tres se sobresaltaron. Nadie esperaba visitas, nadie esperaba interrupciones. Clara se levantó para mirar por la mirilla. Al ver quién era, su expresión cambió por completo. Una mezcla de sorpresa y preocupación. «Héctor, es alguien preguntando por ti», dijo ella, sin apartar el ojo. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie sabía que estaba allí, nadie excepto su hijo. «¿Quién es?», preguntó, aunque su voz temblaba de una forma que no pudo ocultar. Clara abrió la puerta lentamente y al hacerlo, reveló a una persona que ninguno de ellos esperaba ver. Lo que ocurrió después cambiaría el rumbo de aquella familia para siempre. En la puerta apareció una mujer de unos 32 años, con el cabello castaño recogido y una expresión inquieta. Clara se apartó para dejarla entrar, aunque la tensión en el ambiente aumentó de inmediato. Héctor tardó unos segundos en reconocerla. «¿Marina?», murmuró sorprendido. No la veía desde hacía casi 6 años, desde antes de que ella se trasladara a Barcelona. La joven lo miró con ojos temblorosos. «Héctor, perdona que venga así. Intenté llamarte durante días, pero tu teléfono parecía apagado». Mateo miró la escena sin comprender. «¿Quién es ella? ¿Y por qué está buscándote a ti?». Marina respiró hondo antes de responder. «Soy una amiga de la familia, pero hay algo urgente que Héctor debe saber». La tensión se hizo más densa. Héctor sintió que lo que estaba por escuchar no sería sencillo. Marina nunca aparecía sin motivo. «¿Qué ocurre, hija?», preguntó él con voz suave, aun cuando su corazón comenzaba a golpearle el pecho. Marina se inclinó un poco hacia adelante, como si buscara proteger la privacidad de la conversación. Pero Mateo dio un paso rápido. «No, si tiene algo que decir lo dirá delante de todos. Ya estoy cansado de secretos». Marina tragó saliva insegura, pero finalmente asintió. «Está bien, lo diré aquí». Héctor sintió un leve mareo. Desde que llegó a Madrid, todo parecían golpes uno tras otro, sin darle tiempo a respirar. «Es sobre tu hermano», dijo Marina finalmente, y aquellas palabras hicieron que Mateo frunciera el ceño de inmediato. Mateo se giró hacia su padre. «¿Qué hermano? Yo no tengo ningún hermano». Héctor cerró los ojos por un instante. Sabía que ese día llegaría, pero no esperaba que fuera allí, de aquella manera. Clara miró a Héctor con asombro. «Hay otro hijo, un hermano de Mateo». Marina continuó. «Su nombre es Samuel, tiene 38 años y está gravemente enfermo». Mateo sintió que algo dentro de él se tensaba. Su voz salió áspera. «¿Me estás diciendo que él tiene otro hijo y nunca dijo nada?». Héctor respiró hondo, preparándose para enfrentar una verdad que había guardado por décadas. «Mateo, sí, tienes un hermano». El silencio se volvió insoportable. Clara llevó una mano a la boca, sorprendida. Mateo retrocedió un paso. «Explícate», ahora mismo, exigió Mateo, con una mezcla de rabia y desconcierto. Héctor asintió lentamente. «Samuel nació antes de que yo conociera a tu madre. Fue un error que terminó marcando mi vida». «¿Y lo ocultaste durante 30 años?» gritó Mateo. «¿Cómo pudiste?» «Porque su madre nunca quiso que él supiera de mí», respondió Héctor con firmeza. «Y cuando intenté acercarme, ya era demasiado tarde». Marina intervino con suavidad. «Samuel siempre quiso conocer a Héctor, pero la vida complicó las cosas». Mateo negó con la cabeza incrédulo. «Eso no explica nada. ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué vienes tú a decirlo?» Marina bajó la mirada. «Porque Samuel está en el hospital y pidió verlo. No sabemos cuánto tiempo le queda». Las piernas de Héctor se aflojaron de inmediato. Clara corrió a sostenerlo del brazo, temiendo que cayera al suelo. «¿Samuel? ¿Está moribundo?», preguntó con un hilo de voz. Marina asintió, con lágrimas contenidas. «Quiso despedirse de ti, Héctor, de su padre, pero las últimas veces que te buscó no logró encontrarte.
Mateo cruzó los brazos, respirando acelerado. ¿Y yo qué pinto en todo esto? ¿Por qué debería importarme? Clara lo miró fijamente. Porque es tu hermano, Mateo, y porque tu padre ha cargado solo con esto durante décadas. Marina continuó. Samuel dijo algo más. Me pidió que te entregara esto, Héctor. Sacó un pequeño sobre blanco de su bolso. Héctor reconoció la letra de inmediato. Era de Samuel. Sus manos temblaron al tomar el sobre, como si sostuviera algo sagrado. ¿Quieres que lo lea ahora?, preguntó mirando a los presentes. Nadie se atrevió a responder, pero el silencio era suficiente. Héctor abrió el sobre con delicadeza. Dentro había una sola hoja doblada. La desplegó con respiración temblorosa. Mateo observaba aún sin comprender completamente el peso de aquella situación. Clara estaba visiblemente emocionada. La carta comenzaba con una frase sencilla. Padre, no sé si leerás esto, pero lo escribo con la esperanza de que algún día entiendas. Héctor tuvo que detenerse un instante antes de continuar. Sus ojos se humedecían sin control. Siempre quise conocerte, siempre quise escucharte decir mi nombre. Nunca te culpé por nada. La vida simplemente nos separó. Solo te pido una cosa. No dejes que la distancia destruya lo que aún puedes reparar con Mateo. Héctor apretó los labios con fuerza. Aquellas últimas palabras eran un golpe directo al corazón. Y si algún día Mateo quiere conocerme, dile que siempre quise un hermano, nunca un enemigo. Cuando Héctor terminó de leer, las lágrimas caían libremente por su rostro. Clara también lloraba en silencio. Mateo, en cambio, parecía atrapado entre la rabia, la confusión y un miedo que no sabía expresar. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz dura, aunque sus ojos mostraban un brillo vulnerable. Héctor guardó la carta con cuidado. Ahora voy a verlo, no puedo perder a otro hijo sin intentarlo. Marina asintió. Tenemos que ir cuanto antes. Samuel está en el hospital clínico, está muy débil. Clara tomó la chaqueta de Héctor. Te acompañaremos, no voy a dejarte ir solo. Mateo dudó. Miró a su padre, luego a Clara, luego a la carta. Su respiración era irregular, como si luchara contra algo dentro de sí. Mateo, dijo Héctor con suavidad, no te obligo a venir, pero tal vez necesites escuchar lo que Samuel tiene que decir. El hijo cerró los ojos. Su mandíbula tembló ligeramente, pero finalmente dio un paso al frente. Iré, dijo casi en un susurro, pero no prometo nada. Fue lo más cercano a una reconciliación que Héctor había escuchado en años. Y aunque pequeño, era un inicio. Los cuatro salieron del piso en silencio. El pasillo resonaba con sus pasos, marcando el comienzo de un camino emocional que apenas empezaba. Héctor sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sabía qué encontraría en el hospital, pero sabía que debía estar allí. Y mientras bajaban las escaleras, una certeza se instaló en su corazón. Lo que ocurriría en las próximas horas cambiaría todo para siempre. El camino hacia el hospital se hizo en silencio. Cada uno iba sumido en sus propios pensamientos, como si el aire dentro del coche pesara más de lo normal. Héctor miraba por la ventana, viendo las luces de Madrid deslizarse como recuerdos borrosos. No podía dejar de imaginar a Samuel esperándolo. Clara conducía con suavidad, lanzando miradas discretas al retrovisor para comprobar que Héctor estaba bien. Su preocupación era sincera. Mateo iba a su lado, rígido, con la mirada clavada en las manos. Era evidente que la revelación del hermano lo había desequilibrado. Marina, en el asiento trasero junto a Héctor, mantenía el bolso sobre las piernas. Apretaba los dedos, inquieta. ¿Cuánto tiempo hace que Samuel pregunta por mí?, preguntó Héctor, rompiendo por fin el silencio. Marina respiró hondo antes de responder. Meses. Pero se agravó en las últimas semanas. Ya no podía esperar más. Héctor sintió una punzada en el pecho. Meses en los que Samuel había esperado un gesto suyo, meses que él no podría recuperar. «¿Por qué no me avisaste antes?», susurró, aunque sabía que la culpa no era de Marina. «El número que tenía tuyo ya no funcionaba, y cuando pregunté por ti, me dijeron que habías cambiado de domicilio».
Marina bajó la cabeza. Clara intervino con suavidad. Lo importante es que estás yendo ahora. Samuel te pidió, y eso dice mucho. Mateo soltó un suspiro brusco. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué se supone que debo sentir ante todo esto? Héctor lo miró desde el asiento trasero. Nada que no estés preparado para sentir, hijo. No tienes obligación de nada. Pero es mi hermano, ¿no? Murmuró Mateo como si la palabra le resultara extraña. Hermano. El coche se detuvo frente al hospital clínico. Las luces blancas iluminaban la entrada, dándole un aspecto solemne. Bajaron todos despacio. Héctor sintió que las piernas le temblaban, pero Clara lo sostuvo del brazo con discreción. «Vamos juntos», dijo ella con una sonrisa suave. Fue suficiente para darle un poco de fuerza. Marina los guió por los pasillos silenciosos. El olor a desinfectante parecía intensificar la ansiedad de todos. «Está en la habitación 312», informó Marina. «Ha tenido días buenos y días malos, pero hoy insistió en verte». Llegaron frente a la puerta. Héctor se detuvo, respiró hondo y apoyó la mano sobre la madera fría. «¿Quieres que entremos contigo?», preguntó Clara. Su voz era un refugio. Héctor negó con suavidad. «Déjenme entrar primero, necesito verlo. Solo unos minutos». Marina abrió la puerta lentamente. El sonido de un monitor cardíaco marcaba un ritmo lento y constante. Samuel estaba allí, recostado, pálido, más delgado de lo que Héctor recordaba, pero su expresión, al verlo, se iluminó. «Padre», susurró Samuel con una sonrisa débil. La palabra lo atravesó por completo. Héctor se acercó a la cama y tomó la mano de su hijo mayor. Era fría, frágil, como si fuese a romperse con cualquier presión. «Perdóname», dijo Héctor antes de poder contenerse. «Perdóname por no haber estado, por no haber sabido buscarte». Samuel negó con una leve sonrisa. «No hay nada que perdonar. Yo siempre supe que hiciste lo que pudiste». Héctor bajó la cabeza. «No fue suficiente, no para ti, ni para Mateo». «Mateo», susurró Samuel, «¿está aquí?» Héctor tragó saliva. «Sí, está afuera. No sabe cómo procesarlo, pero está aquí». Los ojos de Samuel se llenaron de emoción. «Siempre quise conocerlo. Desde niño imaginaba cómo sería tener un hermano. Si quieres, puedo traerlo», ofreció Héctor con suavidad, aunque temía que el encuentro fuese demasiado intenso para ambos. Samuel asintió con un gesto débil. «Sí, pero antes quiero decirte algo». Héctor tomó aire, preparándose para lo que fuera. Las palabras de Samuel eran su única oportunidad de cerrar un ciclo largamente abierto. «Siempre pensé que me rechazaste», dijo Samuel con un hilo de voz, «hasta que entendí que tú también eras una víctima de la vida». «Yo nunca te rechacé», respondió Héctor apretando su mano. «Fueron circunstancias, decisiones equivocadas y falta de valentía». Samuel sonrió con ternura. «Pues estás aquí ahora, y eso vale más que todo lo que no pudiste hacer antes». En ese momento, la puerta se abrió lentamente. Mateo apareció en el marco, con el rostro tenso. Samuel lo miró con ojos brillantes. «¿Eres Mateo?», murmuró con un asombro que parecía infantil. Mateo no respondió de inmediato. Caminó hasta la cama, sin saber dónde colocar las manos. Nunca se había sentido tan vulnerable. «Hola», dijo finalmente. Una sola palabra, pero cargada de todos los años no vividos. Samuel sonrió débilmente. «Tienes los ojos de papá». Aquello incomodó a Mateo, pero también lo conmovió. Soy tu hermano», añadió Samuel, como si necesitara escuchar la frase en voz alta. Mateo tragó saliva. «No sé qué decirte. Todo esto es demasiado». «No tienes que decir nada», respondió Samuel, respirando con dificultad. «Solo siéntate un momento». Mateo se sentó en la silla junto a la cama. Las manos de ambos quedaron cerca, sin tocarse, pero conectadas por un silencio nuevo. Héctor observaba la escena con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó que viviría para ver a sus dos hijos reunidos. Samuel respiró hondo, como si reuniera fuerzas para algo importante. «Mateo, no dejes que el rencor te robe lo que aún puedes tener».
Mateo levantó la mirada hacia él. Sus ojos estaban húmedos. No sé si puedo. Puedes, insistió Samuel, porque yo aprendí demasiado tarde que la vida se va en un suspiro. El monitor cardíaco emitió un pitido irregular. Clara, desde la puerta, se llevó una mano al pecho. Marina dio un paso adelante, nerviosa. «Samuel, ¿estás bien?» Samuel asintió con un gesto leve. «Sí, es solo el cansancio, pero necesitaba decirles esto». «Papá», murmuró Samuel mirando a Héctor, «gracias por venir». Héctor tomó su mano con más fuerza. «Siempre debí estar contigo. No cometeré ese error otra vez». Samuel cerró los ojos por un momento. Parecía en paz, como si aquella reunión hubiera llenado un vacío que llevaba décadas abierto. Pero aún quedaba algo por decir, algo que cambiaría no solo a Héctor, sino también a Mateo. «Mateo», susurró Samuel de nuevo con voz más débil, «hay algo que tienes que saber sobre mamá». Mateo frunció el ceño confundido. «¿Sobre mi madre? ¿Qué cosa?» Samuel abrió los ojos lentamente, buscando la mirada de ambos hermanos. «No fue culpa de papá». Mateo se tensó, como si cada músculo de su cuerpo tratara de anticiparse a la verdad. Fue ella quien pidió que él se alejara. El silencio que siguió fue absoluto. Ninguno de los presentes estaba preparado para aquella revelación. Mateo parpadeó varias veces, como si su mente se negara a aceptar lo que Samuel acababa de decir. «¿Qué estás diciendo?», murmuró sin aire. «Mi madre pidió que mi padre se alejara». Samuel asintió muy despacio, reuniendo fuerzas para continuar. «Ella tenía miedo, Mateo, miedo de que él se hundiera y te arrastrara con él». Héctor llevó una mano a su rostro, avergonzado. Nunca quiso que esa verdad saliera así. Nunca quiso que Mateo supiera el dolor completo. «Tu madre era fuerte», siguió Samuel respirando con dificultad. «Ella sabía que estaba enferma, desde antes de decirlo». Clara dio un paso dentro de la habitación, con una mano sobre el pecho. Marina se acercó discretamente a apoyar en silencio. «Ella sabía que iba a irse», añadió Samuel, «y le pidió a tu padre que no te mostrara su caída, que intentara ocultarte el sufrimiento». Mateo abrió la boca, pero no logró emitir sonido alguno. Era como si el piso bajo sus pies hubiera desaparecido. «¿Por qué?», fue lo único que logró articular. «¿Por qué iba a querer eso?» Héctor dio un paso hacia él, aunque con cautela. «Porque te quería más que a nada, hijo, y no quería que tu infancia se llenara de tristeza». Mateo negó con la cabeza, confundido. «Pero, ¿por qué tú te alejaste de mí? ¿Por qué no me abrazabas? ¿Por qué no hablabas conmigo?» Héctor lo miró con los ojos inundados. «Porque le prometí que sería fuerte, y la única forma que encontré fue no dejar que me vieras caer». Samuel cerró los ojos un momento intentando recuperar el aire. «Tu madre creía que, si él se rompía frente a ti, te romperías tú». Mateo sintió que le temblaban las manos. «Entonces, toda mi vida pensé que él me había abandonado». «Pero no fue así», murmuró Samuel. «Fue un malentendido que creció y creció hasta que ya no pudieron hablar». Héctor tragó saliva con la voz quebrada. «Debí contarte, pero tenía miedo de fallarte, miedo de que pensaras que tu madre no confiaba en mí». Mateo se llevó una mano al cabello agitado. «No sé qué sentir, no sé cómo procesarlo». Clara se acercó y posó una mano en su brazo. «Tienes derecho a sentir todo lo que sientes. No hay forma correcta». Mateo cerró los ojos con fuerza. «Pensé durante tantos años que él era el culpable de todo». «Las culpas no curan nada, Mateo», dijo Samuel con una mirada serena. «Solo alargan heridas que nadie merece». El monitor emitió un pitido suave, señalando una irregularidad. Héctor miró a Samuel con preocupación. «No te esfuerces más, hijo», dijo Héctor. «Podemos hablar de esto otro día. No tienes que...» «No», interrumpió Samuel con una sonrisa leve. «Este es el día. Lo he esperado toda mi vida». Mateo se acercó un poco más, aún confundido, pero sin la dureza inicial que lo había acompañado tantos años. «Samuel, yo no sabía nada. No sabía que existías. No sabía que querías conocerme».
Lo sé, respondió Samuel. No es tu culpa, solo me gustaría que supieras que nunca te guardé rencor. Mateo tragó saliva con los ojos humedecidos. Ojalá te hubiera conocido antes. Samuel sonrió más ampliamente, aunque con evidente cansancio. Nunca es tarde para un poquito de amor. Héctor limpió discretamente una lágrima. Aquella frase tan simple contenía más verdad que muchas conversaciones de su vida. Clara se apoyó en Marina, ambas emocionadas, entendiendo que presenciaban un momento que marcaría a esa familia para siempre. Samuel volvió a mirar a Héctor. «Padre, Mateo merece saberlo todo, también lo del sobre». Héctor se tensó. No esperaba que Samuel mencionara aquello delante de Mateo. El sobre seguía guardado en su maleta. «¿Qué sobre?», preguntó Mateo inmediatamente alterado. «¿De qué están hablando ahora?». Héctor inhaló profundamente. «Es algo que traje conmigo. Algo para ti, pero aún no era el momento». «Creo que ahora sí lo es», dijo Samuel con una calma que parecía venir de otro lugar. Mateo lo miró fijamente, esperando una explicación. Héctor sabía que no podía aplazarlo más. «Está bien», dijo finalmente, «pero necesito ir a buscarlo al coche, no tardaré». Samuel asintió con un gesto débil. «Ve, pero vuelve pronto». Héctor se acercó, besó la frente de Samuel con ternura y luego miró a Mateo. «Quédate con él, no lo dejes solo». Mateo asintió lentamente, aún abrumado por todo lo escuchado. «Voy a quedarme, te lo prometo». Héctor salió de la habitación acompañado por Clara. Sus pasos eran rápidos, casi urgentes. Mientras tanto, Mateo se quedó junto a la cama de Samuel, sin saber cómo empezar una conversación que nunca imaginó tener. Samuel lo miró con ternura. «No tengas miedo de sentir, Mateo, no te hace débil». Mateo se frotó el rostro, agotado emocionalmente. «Mi madre, mi infancia, mi padre, todo lo entendí mal». «No te castigues por eso», dijo Samuel. «A veces uno solo ve lo que su dolor le permite ver». Marina, aún en la puerta, dio un suspiro suave. Todo estaba cambiando, aunque todavía no sabían hacia dónde. Samuel cerró los ojos un instante. «Tu padre te quiere más de lo que imaginas». Mateo lo miró con la voz temblorosa. «No sé si podré reparar tanto daño». Samuel esbozó una sonrisa suave. «Puedes empezar con un paso pequeño, uno solo». Mateo asintió casi imperceptiblemente. Ese gesto por sí solo ya era un comienzo. Mientras tanto, Héctor y Clara caminaban por el pasillo rumbo a la salida. Clara notó el temblor en las manos de él. «Héctor, ¿estás seguro de que quieres entregar ese sobre hoy?», preguntó ella con suavidad. Héctor respiró hondo. «Sí, es hora, no puedo seguir escondiendo cosas. Mateo merece saber la verdad, toda la verdad». Clara lo miró con ternura. «Sea lo que sea, estaré contigo, no estás solo». Héctor asintió, conmovido por su apoyo, y en ese momento algo dentro de él comenzó a cambiar también. Porque lo que había dentro de ese sobre no solo revelaría un secreto, sino que abriría la puerta a una verdad que Mateo jamás imaginó. Héctor y Clara avanzaron hacia el estacionamiento con pasos rápidos. El aire frío de la noche les golpeó el rostro al cruzar las puertas automáticas. Clara ajustó su abrigo y miró a Héctor con cierta preocupación. «No estás obligado a hacer esto hoy. Puedes esperar un poco». Héctor negó con la cabeza. «No, he esperado demasiado ya. Este secreto me ha consumido durante años». Caminaron entre los autos estacionados hasta llegar al vehículo de Clara. Héctor abrió la puerta trasera y tomó su maleta. La colocó sobre el asiento y abrió el cierre con manos temblorosas. El sonido metálico parecía resonar más fuerte de lo normal. «¿Quieres que te deje un momento a solas?», ofreció Clara con delicadeza. «No, quédate. No quiero enfrentar esto sin alguien a mi lado». Su voz era suave, vulnerable. Clara asintió y se apoyó en la puerta del coche, mientras él buscaba el sobre dentro del doble fondo de la maleta. Finalmente lo encontró. Un sobre beige, ligeramente doblado por los años, con el nombre de Mateo escrito a mano. Héctor lo sostuvo como si cargara el peso del mundo entre los dedos. Clara lo observaba en silencio, sintiendo la gravedad del momento.
¿Qué contiene exactamente?, preguntó ella con cautela, sin querer presionar demasiado. Una verdad que guardé por miedo, respondió Héctor, y también una explicación que Mateo merece. Clara inclinó la cabeza. ¿Está relacionada con su madre? Héctor cerró los ojos un instante. Sí, y también conmigo, con mis errores, con algo que nunca pude decir en voz alta. Clara dio un pequeño paso hacia él. Héctor, si puedes decirlo ahora, dilo. No tienes que cargar solo con nada. Héctor dejó que un silencio largo se extendiera antes de hablar. El sobre contiene la carta que tu madre dejó antes de morir. Clara abrió los ojos sorprendida. La carta que Mateo nunca supo que existía. Sí, murmuró Héctor. Ella me la dio para que se la entregara cuando él fuera adulto, pero nunca tuve el valor. El viento sopló entre los autos, levantando un murmullo que acompañó la tensión de aquel instante. Clara respiró hondo. Entonces es hora, Héctor. Mateo necesita escuchar la verdad desde la voz de su propia madre. Héctor cerró la maleta con un gesto firme y tomó el sobre con decisión. Vamos, no puedo dejar que Samuel se vaya sin que todo esté claro. Mientras regresaban al edificio del hospital, un sentimiento nuevo comenzó a surgir en Héctor, algo entre miedo y liberación. Al llegar al ascensor, Clara tomó su mano sin decir nada. Ese gesto silencioso fue suficiente para contenerlo. Dentro de la habitación 312, Mateo seguía sentado junto a Samuel, observándolo con una mezcla de tristeza y curiosidad. ¿Te duele algo?, preguntó Mateo torpemente, sin saber cómo manejar la fragilidad del momento. Samuel sonrió con un gesto suave. Solo cansa estar tan débil, pero verte aquí me da fuerzas. Mateo apartó la mirada visiblemente conmovido. No sé por dónde empezar. Todo esto me supera. No necesitas empezar por nada, respondió Samuel. Solo estar aquí ya es mucho más de lo que imaginé. En ese momento la puerta se abrió. Héctor y Clara entraron. Héctor sostenía el sobre beige con firmeza. Mateo lo vio inmediatamente y su rostro se tensó. ¿Qué es eso? ¿Qué más hay que decir? Héctor dio un paso al frente. Es hora de que escuches algo que tu madre quiso decirte. El ambiente se volvió tan silencioso que incluso el sonido del monitor cardíaco parecía disminuir. «¿Mi madre?», repitió Mateo incrédulo. «¿Qué tiene que ver ella con todo esto?». Héctor se sentó frente a él, sosteniendo el sobre con ambas manos. «Ella te escribió una carta, una despedida y una explicación». Mateo abrió los ojos con impacto. «¿Una carta? ¿Y por qué nunca me la diste?». «Porque era un cobarde», reconoció Héctor con dolor. «Y porque no quería que pensaras que ella te dejó letras en lugar de presencia». Samuel intentó incorporarse un poco. «Mateo, escucha a papá. No es fácil para él decir todo esto». Héctor extendió el sobre hacia Mateo. «Ella quería que lo leyeras cuando fueras adulto, para entender lo que yo no supe explicarte». Mateo dudó, miró el sobre, miró a su padre, miró a Samuel, y finalmente tomó el sobre entre sus dedos. Sus manos temblaban, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo, rabia, nostalgia y un profundo dolor. «¿Quieres que la lea aquí?», preguntó, inseguro, como si temiera derrumbarse frente a todos. Héctor asintió. «Solo si te sientes capaz, nadie te obliga». Clara intervino en voz baja. «Si quieres, puedo leerla yo». Pero Mateo negó lentamente. «No, quiero escuchar su voz, aunque sea en mis pensamientos». Abrió el sobre con sumo cuidado. El papel, ligeramente amarillento, crujió al desplegarlo. Mateo tomó aire. Empieza así. «Mi querido hijo Mateo, si estás leyendo esto significa que ya no estoy a tu lado. Ojalá pudiera abrazarte mientras lo lees». El rostro de Mateo se quebró al instante. La voz de su madre, perdida en el tiempo, parecía volver a la habitación. «Quiero que sepas que tu padre nunca te abandonó. Fui yo quien le pidió distancia, porque sabía que su dolor sería demasiado para ti». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Mateo, silenciosas, inevitables. Héctor agachó la cabeza, no soportando ver sufrir a su hijo, pero consciente de que aquella verdad debía ser escuchada.
Sabía que me iría pronto, y quise protegerte del miedo, de la angustia y del vacío que yo misma sentía. Mateo apretó el papel, como si aferrarse a él pudiera traer de vuelta a su madre. Clara llevó una mano a su boca profundamente emocionada. Hasta Samuel parecía reunir fuerzas solo para escuchar. Tu padre sufrió en silencio para que tú no sufrieras conmigo. No lo juzgues por haber cumplido mi petición. Mateo cerró los ojos con fuerza. Cada palabra derribaba años enteros de resentimiento. Y cuando seas mayor, por favor, perdónalo. Lo hizo por un amor más grande que el miedo. El papel temblaba entre las manos de Mateo. La voz en su interior ya no era lectura, era recuerdo. Cuida de él, Mateo. Él siempre intentó cuidarte, incluso cuando no supo cómo. Cuando terminó de leer, la habitación entera parecía contener el aliento. Mateo bajó la carta lentamente, como si soltara un pedazo de su alma en el proceso. Su mirada se dirigió a su padre. No había odio, no había rabia, solo un dolor profundo acompañado de comprensión recién nacida. «Papá, yo no sabía». Fue todo lo que logró decir antes de que su voz se rompiera. Héctor sintió que el aire abandonaba sus pulmones al escuchar la voz quebrada de Mateo. Era como si los años de distancia se hubieran acumulado en ese único suspiro. «Lo sé, hijo, lo sé», murmuró Héctor con los ojos llenos de lágrimas, pero sin atreverse aún a acercarse. Mateo miró de nuevo la carta, como si buscara allí el abrazo que no había tenido de niño. Su madre parecía regresar a través de cada palabra. Samuel observaba en silencio con una mezcla de serenidad y tristeza. Había esperado ese momento durante años, aunque ya no tuviera fuerzas para celebrarlo. Clara se acercó un poco sin intervenir, respetando el dolor de todos. Marina permanecía en la puerta, conteniendo sus propias emociones. Mateo bajó lentamente la carta, respiró hondo y levantó la mirada hacia su padre. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que pensara lo peor de ti?» Héctor tragó saliva antes de responder. «Porque nunca supe cómo hacerlo sin lastimarte aún más, y porque yo tampoco había sanado». Mateo negó con la cabeza, con lágrimas cayendo sin control. «Pero me lastimó más no saber. Me lastimó pensar que te daba igual». Héctor dio un paso tímido hacia él. «Nunca me diste igual, Mateo. Fuiste lo único que me mantuvo de pie cuando tu madre se fue». Mateo apretó la carta contra su pecho. «Y sin embargo, yo te odié durante años». «Lo entiendo», dijo Héctor con voz baja, «y acepto ese odio, pero ahora puedes dejarlo ir». Mateo respiró profundamente, como si quisiera expulsar todos los resentimientos acumulados en su interior. Samuel intervino con una sonrisa débil. «El odio pesa demasiado, y tú mereces vivir ligero». Mateo lo miró, sorprendido por la claridad de sus palabras. Samuel parecía hablar desde un lugar más allá del dolor. «Yo no sé cómo perdonar», confesó Mateo, «no sé cómo empezar». Samuel alzó una mano débil, apenas unos centímetros. «Empieza por un gesto pequeño. El resto llega solo». Mateo miró a su padre. Su respiración se entrecortó, y entonces dio un paso hacia él. Héctor se quedó inmóvil, temiendo asustarlo si se movía. Mateo levantó una mano temblorosa y la posó sobre el hombro de su padre. Ese simple contacto hizo que Héctor cerrara los ojos, incapaz de contener las lágrimas que había guardado durante décadas. «Papá», murmuró Mateo con la voz rota, «lo siento». Héctor posó su mano sobre la de él. «No tienes que disculparte. Ambos hicimos lo que pudimos para sobrevivir». Fue un momento silencioso, íntimo, casi sagrado. Clara se llevó una mano a los labios, conmovida hasta las lágrimas. Samuel suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa reconciliación para poder descansar. De repente, el monitor cardíaco emitió 2 pitidos irregulares. Mateo se volvió hacia Samuel, alarmado. «¿Samuel? ¿Estás bien?», preguntó con urgencia. Clara y Marina dieron un paso hacia la cama. Samuel sonrió con serenidad, aunque su respiración se volvió más pesada. Estoy bien, solo
cansado. Héctor se acercó rápidamente. No hables más, hijo. Descansa un poco. Samuel negó suavemente. No, todavía no. Necesito decir algo más. Mateo tomó su mano. No fuerces. Estamos aquí. No tienes que demostrar nada. Samuel respiró hondo. Su mirada se llenó de una mezcla de nostalgia y alivio. Solo quería ver esto. A ustedes, juntos. Héctor apretó su mano con ternura. Lo estás viendo, hijo, y es gracias a ti. Samuel sonrió un poco más, aunque sus ojos comenzaban a cerrarse. Entonces, ya puedo descansar en paz. Samuel, no digas eso, susurró Mateo, con un nudo en la garganta. Apenas te acabo de conocer. Y lo agradezco, respondió Samuel. Aunque sea tarde, lo agradezco. Clara y Marina observaban en silencio, entendiendo la profundidad de aquel instante. Todo en la habitación parecía detenerse. Samuel tomó un último aliento profundo y abrió los ojos para mirar a Héctor una última vez. «Papá, gracias por venir». Las lágrimas brotaron de los ojos de Héctor. «Siempre debí estar contigo. Perdóname por todo». Samuel esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Ya estás aquí, eso es suficiente». El monitor emitió un pitido largo, constante, un sonido frío, inevitable. Clara llevó una mano a su pecho. Mateo cerró los ojos. Héctor apretó la mano de Samuel. «No, por favor, no». Marina se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un sollozo. La habitación quedó envuelta en un silencio devastador. Un enfermero entró rápidamente, seguido por una médica. Intentaron intervenir, pero Samuel ya no respondía. «Lo siento mucho», dijo la médica con voz compasiva. «Hizo todo lo que pudo, y ustedes estuvieron con él. Eso es lo más importante». Mateo se llevó las manos al rostro. No entendía cómo podía sentir un dolor tan profundo por alguien a quien acababa de conocer. Héctor apoyó la frente sobre la mano inerte de Samuel. «Perdóname, hijo. Ojalá hubiera llegado antes». Clara envolvió a Héctor en un abrazo suave, intentando sostenerlo mientras el hombre se desmoronaba en silencio. La habitación entera era un mar de lágrimas y despedidas, pero, aunque no lo sabían aún, el impacto de esa pérdida cambiaría a Mateo para siempre. En esos minutos de dolor, algo nuevo comenzó a germinar dentro de él, una comprensión profunda y un deseo de reparar lo que quedaba en pie. La habitación quedó en silencio después de que el personal médico se retirara, dejando a la familia enfrentando una ausencia que llenaba cada rincón. Héctor permanecía inclinado sobre la mano de Samuel, como si soltarla fuera a aceptar que ya no habría otra oportunidad. Clara lo sostenía por los hombros, sus dedos temblando al sentir la profundidad de su dolor. Marina lloraba en silencio, apoyada en la pared. Mateo observaba la escena con ojos vidriosos. Algo dentro de él se había fracturado, y a la vez algo había despertado. Por primera vez en su vida, vio a su padre verdaderamente humano, derrumbado, sin máscaras, sin silencios protectores. Mateo dio un paso hacia él, dudó, luego dio otro hasta quedar al lado de su padre, mirando el cuerpo inmóvil de su hermano. «¿Papá?», dijo en voz baja, temiendo quebrar aún más el aire cargado. Lo siento por todo». Héctor levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados por el llanto, pero en ellos había un destello de luz nueva al ver a Mateo allí. Marina se acercó y acarició el brazo de Samuel con delicadeza. «Siempre quiso eso, que ustedes estuvieran juntos». «No tienes culpa de nada, hijo», murmuró Héctor. Samuel solo quería paz, y la tuvo hoy». Después de unos minutos de silencio compartido, la médica regresó a la habitación. Su voz fue suave, respetuosa. Mateo tragó saliva mientras sus lágrimas caían libremente. Quería haberlo conocido más, haberle dicho que no estaba solo. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten. Avisen cuando estén listos». Luego salió sin añadir nada más. Héctor tomó la mano de Mateo por primera vez en años. Fue un gesto torpe, pero sincero. Héctor se enderezó y respiró profundamente.
aunque el dolor aún lo encorvaba por dentro. Miró a Clara con agradecimiento silencioso. «Quiero despedirme a solas». «Un momento», dijo Héctor en voz baja. Clara asintió con comprensión. Clara tomó a Mateo por el brazo para guiarlo hacia afuera, pero él se resistió. «No, quiero quedarme también, si no te importa». Héctor lo miró y su mirada se suavizó. «Quédate, hijo, él también es tu hermano». Mateo se acercó al cuerpo de Samuel. Tocó su mano ya fría y cerró los ojos, permitiéndose sentir todo lo que reprimió durante demasiado tiempo. «Gracias», susurró, «por decirme la verdad, por no odiarme, por ser parte de mi vida aunque fuera por un instante». Héctor colocó una mano sobre el hombro de Mateo y la apretó suavemente. El gesto era un puente frágil, pero firme entre ellos. Después de unos minutos, Clara y Marina regresaron para acompañarlos fuera de la habitación. Nadie habló durante el trayecto por el pasillo. Al llegar a la sala de espera, Mateo se dejó caer en una silla, exhausto emocionalmente. Clara se sentó a su lado, tomándole la mano. «Mateo», dijo ella en voz baja, «no tienes que ser fuerte ahora. Puedes llorar, puedes romperte. Nadie te juzgará». Por primera vez, Mateo apoyó la cabeza en su hombro y dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Héctor los observaba desde unos pasos más allá. Tenía el corazón desgarrado por la pérdida, pero también conmovido por la escena. Marina tomó asiento a su lado. Samuel se fue en paz, Héctor. No podría haber pedido un final más digno. Héctor asintió lentamente, aunque la culpa persistía en sus ojos. Ojalá hubiera sido diferente. «Lo importante», añadió Marina, «es lo que hiciste hoy. Llegaste, cumpliste su último deseo». Héctor respiró hondo, absorbiendo esas palabras como si fueran un bálsamo. Luego miró a Mateo, que seguía apoyado en Clara. «Tenemos que hablar de muchas cosas, hijo», dijo Héctor suavemente. «Pero no ahora. Ahora solo quiero que estemos juntos». Mateo levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados, pero en ellos había una chispa nueva, un deseo sincero de reconstrucción. «Sí, papá, quiero eso, quiero intentarlo». Era casi un susurro, pero para Héctor fue la frase más importante del día. Clara sonrió levemente apretando la mano de Mateo. Había esperanza, aunque el dolor aún les nublara los sentidos. Marina se levantó. «Voy a encargarme de los trámites del hospital. Tómense su tiempo». Cuando ella se alejó, Mateo suspiró profundamente. «No sé qué será de aquí en adelante, pero quiero intentarlo contigo». Héctor se acercó a él, se agachó y tomó su mano entre las suyas. «No estás solo, hijo, nunca lo estuviste». El abrazo que siguió no fue perfecto. Fue torpe, lleno de lágrimas, de respiraciones cortadas y emociones comprimidas durante años. Pero fue real, fue humano, y fue el primer paso hacia un futuro que ninguno de los dos imaginó durante mucho tiempo. Clara los rodeó con sus brazos, uniéndose al abrazo. Era un gesto silencioso, pero cargado de amor y apoyo. En aquella sala de espera fría, bajo luces blancas y ecos de pasos lejanos, nacía algo nuevo. No una familia perfecta, pero una familia que quería existir. Aún quedaban verdades por decir, heridas por cerrar y caminos por recorrer, pero ahora sabían que podían hacerlo juntos. Y aunque la ausencia de Samuel dolía profundamente, su partida había traído consigo una semilla de unión que empezaba a germinar. Lo que ocurriría después cambiaría sus vidas para siempre, de una manera que ninguno esperaba. Las horas siguientes transcurrieron lentamente, entre trámites silenciosos y miradas perdidas. El amanecer empezaba a asomar detrás de los ventanales del hospital. Héctor, agotado pero sereno, salió un momento al pasillo para respirar aire fresco. Clara lo acompañó, caminando a su lado en un silencio respetuoso. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella con delicadeza, sabiendo que la respuesta sería más compleja que una frase. Héctor pasó una mano por su rostro. «Siento un dolor enorme, pero también una paz rara, como si por fin hubiera dicho lo que llevaba guardado toda mi vida». Clara asintió.
Samuel necesitaba verte, y tú necesitabas verlo. Fue un regalo para ambos, incluso en medio del dolor. Héctor apoyó una mano en la barandilla del pasillo. Solo me pesa pensar en todo lo que podría haber sido si hubiera tenido más valor antes. Clara se acercó y tocó su brazo con suavidad. Lo importante es que llegaste, y gracias a eso, Mateo también pudo sanar. Héctor bajó la mirada emocionado. No sé qué habría hecho hoy sin ti, Clara. Ella sonrió, tímida pero sincera. No tienes que agradecerme. Todos necesitamos a alguien que nos acompañe en los momentos difíciles. Mientras tanto, Mateo permanecía sentado en la sala de espera, mirando la carta de su madre una y otra vez, como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. No había rabia en su rostro, solo tristeza y un profundo arrepentimiento que empezaba a transformarse en comprensión. Marina regresó con varios documentos en la mano. Todo está arreglado. Podemos hacer los preparativos cuando ustedes decidan. Mateo levantó la cabeza. Gracias por todo, Marina. De verdad, no sé cómo agradecerte lo que hiciste por él. Ella sonrió, aunque sus ojos estaban hinchados por el llanto. Samuel era como de mi familia. Le prometí que nunca estaría solo. Mateo asintió lentamente. Y cumpliste esa promesa incluso más de lo que podíamos pedir. Marina se sentó a su lado. Mateo, sé que esto está siendo muy duro, pero tu hermano se fue en paz. Lo vi en sus ojos. Mateo apretó los labios, luchando contra un nuevo impulso de llorar. Lo sé, y eso me da fuerza. Instantes después, Héctor y Clara regresaron al pasillo. Héctor caminó directamente hacia su hijo. Mateo, llamó suavemente. El joven levantó la mirada y guardó la carta con cuidado. ¿Cómo estás?, preguntó su padre, sin saber si tenía derecho a abrazarlo en ese momento. Mateo se levantó despacio. No sé, siento que una parte de mí se rompió y otra parte se abrió por primera vez. Héctor asintió, entendiendo perfectamente esa contradicción. Es normal, pero no estás solo, hijo. Mateo respiró hondo y luego dijo algo que tomó por sorpresa a todos. Papá, quiero que vengas a vivir conmigo un tiempo. Héctor abrió los ojos incrédulo. ¿Contigo? Seguro no lo dices solo por el momento. No, afirmó Mateo con convicción inesperada. Quiero conocerte, quiero reparar lo que queda entre nosotros. Clara sonrió suavemente desde atrás. Era evidente que aquella propuesta había nacido de una transformación profunda. Héctor se llevó una mano al pecho, abrumado por la emoción. Mateo, no sé qué decir. Di que sí, respondió Mateo acercándose. No quiero que volvamos a alejarnos. Héctor asintió lentamente, con lágrimas acumulándose otra vez. Sí, hijo, sí, me encantaría quedarme contigo. En ese momento, Clara limpió discretamente una lágrima. Marina también sonreía, con un alivio profundo en el rostro. Pero antes, añadió Mateo mirando a Héctor con una seriedad inesperada, quiero saber todo, ya no quiero secretos. Héctor se puso firme, dispuesto a enfrentar lo que fuera, y yo prometo contarte todo, sin reservas. La habitación permaneció en silencio unos minutos más, hasta que ambos se sintieron listos para marcharse. Mateo asintió satisfecho. Era como si finalmente pudiera haber un futuro posible entre ellos. Clara intervino entonces. ¿Qué les parece si vamos a casa? Todos necesitamos descansar un poco antes de seguir. Mateo tomó aire. Sí, pero antes quiero volver un momento con él. Señaló la habitación donde Samuel reposaba. Héctor lo acompañó en silencio. Entraron juntos esta vez no para llorar, sino para despedirse con gratitud. Mateo se acercó al cuerpo de Samuel. Gracias por llegar cuando tenía que ser. Gracias por unirnos. Héctor colocó una mano sobre el brazo de Samuel. Prometo honrar tu memoria, cuidando de tu hermano como debí hacerlo siempre. Al salir, Clara y Marina los esperaban con expresiones suaves. La madrugada estaba a punto de convertirse en mañana. Y mientras caminaban juntos hacia la salida del hospital, algo en ellos había cambiado para siempre. La pérdida de Samuel había dejado una herida profunda, pero también había abierto el camino hacia una reconciliación
que antes parecía imposible. Mateo tomó el brazo de su padre cuando cruzaron la puerta principal. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Héctor lo escuchó con atención, sin interrumpir. Por primera vez, Mateo no hablaba desde la rabia, sino desde el dolor sincero. Héctor lo miró con los ojos brillantes, y en ese instante ambos entendieron que la historia que los había separado por tantos años estaba a punto de reescribirse. La mañana los recibió con un aire frío pero claro, como si el día quisiera ofrecerles un nuevo comienzo tras una noche devastadora. Héctor caminaba despacio, apoyado en el brazo de Mateo, mientras Clara y Marina los seguían unos pasos detrás. Cada paso era pesado, pero no por cansancio físico. Era el peso de una vida entera que por fin empezaba a ordenar sus piezas. Cuando llegaron al coche, Mateo abrió la puerta para su padre, un gesto sencillo que Héctor no recordaba haber recibido en décadas. Antes de entrar, Héctor lo miró. «Gracias, hijo». No era solo un agradecimiento por el gesto, sino por algo mucho mayor. Mateo bajó la mirada emocionado. «Gracias a ti por seguir aquí a pesar de todo». Durante el trayecto de regreso al apartamento, el silencio fue suave, diferente al silencio tenso del día anterior. Era un silencio que acompañaba, no que separaba. Clara conducía mientras observaba por el retrovisor la expresión de ambos. Devastados, sí, pero más cerca que nunca. Marina se despidió en la entrada del edificio. «Avísenme si necesitan algo, lo que sea». Héctor la abrazó con gratitud. «Gracias por cuidar de Samuel», dijo él. «Nunca podré pagarte lo que hiciste por él y por nosotros». Marina sonrió con lágrimas contenidas. «Él también me cuidó a su manera. Siempre estará conmigo». Cuando ella se marchó, Mateo ayudó a subir a su padre y juntos entraron a la vivienda. El apartamento se sentía distinto ahora, más humano, más cálido. Clara preparó café, mientras padre e hijo se sentaban en el sofá, uno frente al otro, como dos desconocidos que por fin se atrevían a hablar. Mateo abrió la conversación con un suspiro profundo. «Papá, no sé por dónde empezar. Hay tanto que pensé, tanto que entendí mal. Cuando mamá murió», continuó Mateo, «yo me sentí solo, perdido, y pensé que tú no querías cargar conmigo». Héctor cerró los ojos, sintiendo el golpe emocional. «Yo también estaba perdido, hijo. No sabía cómo sostenerte sin quebrarme». Mateo asintió, comprendiendo por primera vez la profundidad de aquella confesión. Samuel tenía razón. Nos faltó hablar. «Y ahora podemos hacerlo», respondió Héctor con serenidad. «No quiero volver a esconder nada. Pregúntame lo que necesites». Mateo tomó aire, intentando ordenar sus pensamientos. «¿Por qué nunca me hablaste de Samuel? ¿Tenías miedo de que yo te juzgara?» «No», murmuró Héctor. «Tenía miedo de juzgarme yo mismo, de enfrentar los errores que cometí antes de conocer a tu madre». Mateo lo miró fijamente. «Pero todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después, ¿no?» Héctor sonrió levemente. «Eso es lo que estoy intentando ahora». Clara llegó con las tazas de café y las dejó sobre la mesa. «Voy a darlos un momento a solas», dijo con una sonrisa suave. Mateo tomó una taza entre las manos, miró el líquido oscuro y luego a su padre. «Papá, quiero que me cuentes más sobre mamá». Héctor sintió un nudo en la garganta. Ella era la luz de la casa, fuerte, valiente, y te amaba más que a su propia vida. «¿Por qué nunca hablaste de ella?», preguntó Mateo suavemente. «Siempre pensé que evitabas su recuerdo por culpa». «No era culpa», murmuró Héctor mirando el piso. «Era miedo. Cada vez que hablaba de ella, sentía que la perdía otra vez». Mateo se inclinó hacia adelante. «Pero si hubiéramos hablado juntos, quizá no habríamos estado tan solos». Héctor asintió con lágrimas discretas. «Lo sé y lo siento. No supe cómo ser el padre que necesitabas». Mateo respiró profundamente. «No quiero seguir viviendo atrapado en lo que pudo haber sido. Quiero empezar de nuevo contigo». Héctor lo miró, sorprendido por la madurez y honestidad en sus palabras. «Yo también quiero eso, hijo, más de lo que imaginas.
Hubo un silencio cálido entre ellos, no incómodo, sino lleno de posibilidades nuevas. De pronto Mateo sonrió con suavidad. Tengo miedo, pero también tengo esperanza. Eso significa que estás vivo, dijo Héctor con ternura, y que quieres sentir. Samuel estaría orgulloso. Clara regresó en ese momento con un gesto de felicidad contenida. ¿Todo bien por aquí? Mateo la miró y tomó su mano. Sí, por primera vez en mucho tiempo, sí. Héctor observó el gesto con emoción. Aquella cercanía entre ellos le revelaba algo que antes no veía con claridad. Ella te hace bien, hijo, murmuró. Tienes suerte de tener a alguien así a tu lado. Mateo sonrió, sonrojado. Lo sé, y quiero que tú lo veas también. Quiero que seamos una familia. Héctor sintió que el corazón le latía con una mezcla de sorpresa y gratitud. Eso sería lo más bonito que podría pasarme. Clara apretó la mano de Mateo y luego miró a Héctor. Entonces, empecemos, paso a paso. Y así, entre lágrimas secas, miradas sinceras y una paz recién descubierta, los tres comenzaron a reconstruir un hogar que nunca habían tenido realmente. Pero aún quedaba un último paso, uno que cerraría la historia de Samuel y abriría definitivamente la de ellos. Lo que sucedió a continuación sellaría para siempre el destino de aquella familia. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de silencio, recuerdos y un lento proceso de reconstrucción emocional. Mateo y Héctor organizaron juntos la despedida de Samuel. Fue una ceremonia sencilla, íntima, llena de flores y palabras jamás pronunciadas en vida. Clara estuvo con ellos en cada momento, sosteniendo los fragmentos invisibles que amenazaban con romperse cuando el dolor apretaba demasiado. Marina asistió también, llevando una pequeña fotografía de Samuel cuando era joven. La colocó sobre el féretro con manos temblorosas. «Así quiero recordarlo», dijo ella, «con esa sonrisa y con esa esperanza que siempre tuvo en ustedes». Héctor acarició la foto con delicadeza. «Gracias por ser su familia cuando yo no estuve a la altura». Marina negó con suavidad. «Tú siempre fuiste su familia, Héctor. Solo estabas demasiado lejos de perdonarte a ti mismo». Mateo observó aquella interacción con un nudo en el estómago, entendiendo por fin el peso que su padre había llevado durante tantos años. Cuando la ceremonia terminó, permanecieron unos momentos en silencio alrededor del sepulcro, dejando que el viento dijera la oración que ninguno podía pronunciar. De regreso al apartamento, Mateo preparó café para todos. Esta vez se aseguró de servir primero a su padre. Héctor sonrió discretamente al recibir la taza. Nunca imaginé vivir lo suficiente para ver este gesto. Mateo se sentó a su lado. Yo tampoco, pero creo que esto es lo que Samuel quería, que nosotros dos nos encontráramos. Clara, desde el otro lado de la mesa, asintió. Él los unió, y aunque haya sido por poco tiempo, dejó una marca eterna. Héctor respiró hondo. Quiero honrar esa marca. Quiero aprender a ser el padre que mereces, Mateo, aunque sea tarde. Mateo lo miró con sinceridad profunda. Y yo quiero aprender a ser el hijo que tú siempre esperaste tener. Un silencio cálido los envolvió. Esta vez no hubo distancia, solo comprensión. Días después, Mateo comenzó a preparar el cuarto de invitados para que su padre pudiera mudarse. Ordenó cajas, movió muebles y abrió espacio para un nuevo comienzo. Clara ayudaba sonriendo al ver la dedicación de Mateo. Nunca te había visto trabajar con tanto cariño. Mateo rió suavemente. Ni yo mismo lo había visto, pero creo que estoy cambiando. Clara se acercó. No estás cambiando, solo estás dejando salir lo que siempre estuvo dentro. Cuando Héctor llegó con su maleta, la misma que había llevado al aeropuerto aquel día, Mateo lo recibió con un abrazo corto pero sincero. Bienvenido a casa, papá. Héctor cerró los ojos guardando ese momento como un tesoro. Gracias, hijo, por darme una segunda oportunidad. Los días se llenaron de pequeñas conversaciones, cafés compartidos y paseos tranquilos por las calles de Madrid. Mateo descubrió en su padre un humor tímido, una paciencia inesperada y una ternura que nunca imaginó posible.
Y Héctor encontró en su hijo una fuerza silenciosa, una madurez que solo puede nacer del dolor transformado. Una tarde, Clara preparó una cena especial. El aroma cálido llenaba el apartamento como una bienvenida invisible. «Hoy brindamos por Samuel», dijo ella levantando una copa, «y por el nuevo camino que ustedes han decidido recorrer». Mateo levantó la suya. «Por él y por el padre que tengo ahora». Héctor sonrió con los ojos brillantes. «Y por el hijo que al fin puedo conocer». El brindis resonó suavemente, como una promesa silenciosa de futuro. Más tarde, a solas en su cuarto, Héctor abrió nuevamente la carta de Laura, la madre de Mateo. «Cuida de él», decía ella. «Es fuerte, pero necesita tu amor para descubrirlo». Héctor sonrió con ternura. «Lo estoy cuidando, Laura. Por fin lo estoy haciendo bien». Mateo, desde el pasillo, observó a su padre por un instante. No vio al hombre distante que recordaba, sino a alguien profundamente humano. Y por primera vez sintió orgullo. La historia de ambos no empezaba allí, pero sin duda renacía en ese momento, regada por verdades, pérdidas y un amor que se negaba a desaparecer. Samuel ya no estaba físicamente, pero su última voluntad había sembrado algo que ninguna ausencia podría borrar. En ese apartamento sencillo de Madrid, entre tres corazones que aprendían a amar sin miedo, nacía por fin una familia. Y aquella historia, hecha de despedidas y nuevos comienzos, seguiría viva mientras ellos siguieran juntos. Esta historia está basada en relatos reales enviados por oyentes. Algunos nombres, lugares y detalles han sido modificados para proteger la privacidad de los involucrados.